Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy me acompaña el licenciado Juan Javier Negri Malbrán. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes, un verdadero placer acompañarlos. El gusto es nuestro en recibirte. Dado que sos licenciado en Ciencia Política y politólogo, mi primera pregunta pretende diferenciar lo político de la política. He leído por allí que a partir de la década del 70, esta distinción fue adoptada, entre estos conceptos, fue adoptada en las principales lenguas europeas. Efectivamente, en este sentido el idioma español implica una limitación porque la política pública, la política en sí o lo político se dicen con la misma palabra, en inglés por lo menos se distingue public policy o policy como la parte aplicada de lo que hace el Estado y la política como una actividad global, humana, que tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Entonces, en este sentido, hay una distinción que en español es difícil de aprender, pero en inglés efectivamente, por ejemplo, se distingue lo que es la política como una actividad interpersonal, una actividad que tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad o cómo se gobierna una sociedad, y la parte más aplicada, tal vez a veces más empírica, que es bueno, la política pública, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado muchas veces para tratar de solucionar algunos problemas colectivos, que es lo que definitivamente es el Estado? Entonces, es una particularidad interesante en nuestro idioma que no permite estos matices, ¿no? entre cosas que están relacionadas, por supuesto, pero algunas hacen hincapié en un aspecto más terrenal, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico bien. Te entiendo, interpreto. Vos sabés, Juan, que escuchamos hablar de modelo y de proyecto. Y cuando se trata de la actualidad argentina, a esos sustantivos le siguen dos adjetivos, nacional y popular. ¿Qué pretenden los medios oficiales y no oficiales que entendamos por proyecto nacional y popular? Esta es una pregunta realmente muy interesante y creo que tiene que ver con una larga tradición en Argentina de sectores que miran para afuera del país y sectores que están más concentrados en lo que pasa puertas adentro, para decirlo de alguna manera. Sin hacer un juicio de valor sobre ninguna de las dos posiciones, Argentina siempre se mantuvo como entre estos dos polos, sin reconciliarse demasiado. Y esto es una tradición que empieza en Sarmiento, ¿no? En Civilización y Barbarie, cuando Sarmiento y toda la que es la generación liberal que derroca a Rosas, cree que todo lo rosista, lo caudillista, lo esencialmente americano es malo, el indio, la violencia, los caudillos provinciales del interior como algo malo, y lo que viene de afuera, y es necesario que Argentina mire hacia afuera para prosperar, etc. Y esto después, obviamente, sobre esto, un trasfondo económico. O sea, los sectores vinculados a la exportación de materias primas, sobre todo, a lo que en ese momento era el imperio, ¿no? Era Gran Bretaña. Entonces, Argentina se inserta exitosamente en la economía mundial a fines del siglo XIX,
como un país agroexportador. Y obviamente al interior del país comienza a generarse una serie de movimientos que miran más hacia adentro, que intentan recuperar raíces más hispánicas, que creen que esa presencia tan omnipresente de Gran Bretaña, recordemos que Gran Bretaña había construido los ferrocarriles, era dueña de los servicios, por ejemplo, de transporte en la ciudad de Buenos Aires, de una de las líneas de subterráneo. Entonces empieza a haber una visión negativa de esta presencia externa y se empieza a resaltar lo que son los intereses nacionales sobre los intereses extranjerizantes. O sea, esta élite porteña, sobre todo, digamos, no necesariamente porteña nacidos en Buenos Aires, pero incluso del interior, pero que tenían sus grandes residencias en la ciudad de Buenos Aires, que miraban mucho a Europa, empiezan a ser vistos como intereses foráneos, intereses extranjerizantes. Los argentinos, que en realidad les preocupa más lo que pasa en Londres que lo que pasa en Buenos Aires. Y empieza este movimiento, ya digo, más argentino, que empieza a mirar supuestamente a defender un interés propio. Y ahí se empiezan a usar esas palabras de nacional y popular. Lo nacional y popular como contraposición a los intereses extranjerizantes que tenía cierto sector de la sociedad. Esto es previo a Perón, pero Perón lo lleva hacia, digamos, Perón marca esta división muy claramente. En su campaña electoral él marca la diferencia con el embajador norteamericano, entonces habla de Braden o Perón, empieza a ver, nacionaliza los ferrocarriles, entonces empieza a resaltar ciertos intereses nacionales sobre los intereses que cierta élite tenía mirando hacia afuera, que construía mansiones a la europea, etc. Y yo creo que, como digo, entonces eso proviene ya de Sarmiento. El siglo XIX atraviesa el siglo XX con la experiencia peronista y continúa hasta el día de hoy con ciertos sectores que el gobierno diría que son los sectores de Barrio Norte, de la ciudad de Buenos Aires, que están más preocupados, esta es la palabra del jefe de gabinete, por ejemplo, lo dijo claramente, están más preocupados por lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Entonces, una cultura más europea. En contraposición a eso, intereses más vinculados a lo nacional, a la industria nacional, a una cultura más nacional, etc. Y lamentablemente, bueno, por supuesto, ninguno tiene razón y todos tienen razón, no hay buenos y malos en esta historia. Sí, eso te iba a consultar. ¿Cómo se logra el equilibrio entre estas dos Argentinas bajo tu óptica? Lo que pasa es que la democracia y la política es constantemente un conflicto de intereses. A veces hay una visión un poco inocente de algunos sectores que piensan que, bueno, que es necesario armonizar y que todos en algún momento vamos a vivir felices y contentos. Bueno, el objetivo es que vivamos felices y contentos. Pero, de vuelta, en una sociedad diversa siempre hay intereses contrapuestos. Y entonces se armoniza, yo creo, en un debate lo más vigoroso posible entre distintas políticas, que la gente pueda decidir y no matarnos en el medio. Y en eso Argentina ya ha hecho un avance, ¿no? Hemos logrado asentar nuestra democracia y creo que estamos caminando en ese sentido. Muchos resaltan la pobreza y la violencia del debate público, pero lo cierto es que por el momento en general estamos dando debate y no pasamos a las armas como en algún momento lo hicimos. Entonces, armonizar, bueno, hay sectores que tienen intereses diversos. Para dar un ejemplo tonto, los importadores esperarán siempre una economía más abierta y la gente que produce a nivel nacional espera una economía más cerrada. Bueno, no es ni bueno ni malo, digamos, cada uno defiende sus intereses, eso es lógico. Lo importante es que entendamos cuáles son las reglas de juego y bueno, eventualmente lo que satisfaga a la mayoría de los ciudadanos, esa va a ser la política que va a ser elegida. En algún momento Argentina se abrió mucho a la economía mundial en la década del 90, porque bueno, veníamos de décadas de cierta lentitud en el crecimiento, de problemas económicos. Bueno, fue una experiencia que la mayoría de los argentinos apoyó. Y ahora, bueno, tal vez esa experiencia no fue lo exitosa que algunos querían o por lo menos trajo algunos problemas y ahora la sociedad argentina parece responder o parece defender otra cosa y eventualmente podrá cambiar de opinión porque la democracia es eso, ¿no? Como zanjar los conflictos cada tanto. Se zanjan los conflictos. En 4 años vemos qué hacemos de vuelta. Concatenado con esto que acabas de manifestar, me parece que la larga noche autoritaria que vivieron muchos de los países en Latinoamérica o después de la larga noche autoritaria que vivieron muchos de los países en Latinoamérica, y ante la llegada de la democracia, en muchos de ellos no alcanzó, por lo menos para evitar la fragmentación social. ¿Será que debemos repensar las relaciones entre democracia y Estado,
democracia y economía, democracia y memoria, y los valores que deben sostener esta interacción? Creo que sí, creo que durante, como mencionabas, la larga noche autoritaria, pero además la larga noche autoritaria también se extendió durante todo el siglo XX, porque Argentina tuvo muchos problemas para ser un país democrático durante todo el siglo XX, desde 1930 hasta el 83, hubo varias interrupciones militares, y durante todo ese periodo la democracia en algún momento apareció como la panacea, la que iba a solucionar todos nuestros problemas. Y la democracia en realidad es un mecanismo de elección de autoridades públicas, es un mecanismo por el cual que reconoce en cada ciudadano la capacidad de tomar una decisión sobre su futuro político, pero no garantiza el éxito económico. Es cierto, es un dato de la realidad que la mayoría de los países económicamente desarrollados son democracias, pero no es tan claro que una vez que un país se transforma en una democracia, inmediatamente alcanza la prosperidad económica. Hay casos de democracias muy robustas que son países con muchos problemas económicos como la India, o hay casos de países económicamente muy desarrollados que son dictaduras como Singapur. Entonces, una cosa no lleva necesariamente a la otra. Creo que en Argentina, por ejemplo, en la campaña del 83, Alfonsín hacía mucho hincapié en esto. Alfonsín decía que con la democracia se educaba, se comía, y él era una especie de promesa de una tierra prometida que le hacía a los ciudadanos. Estamos en una larga noche autoritaria, va a venir la democracia y con eso vamos a solucionar muchos de nuestros problemas, pero de vuelta, la democracia no trae necesariamente desarrollo económico. Era mostrarnos un paraíso inexistente. Exacto, pero creo que era parte de la desilusión que tenía la ciudadanía con los militares y con lo que era la falta de democracia. Era, bueno, va a venir la democracia y nosotros como ciudadanos vamos a poder hacer nuestras decisiones y vamos a poder alcanzar la prosperidad. Pero bueno, no es menor lo que se alcanza. Se alcanza la posibilidad de tomar una decisión, de que cada ciudadano es capaz de autogobernarse, eso no es poco. Pero lo cierto es que en términos económicos la democracia no alcanza, o sea, hay que establecer una relación adecuada de esta Argentina con el mundo, una estrategia de desarrollo económico que no viene con la democracia, Entonces creo que sí, que creo que es necesario distinguir que una cosa es la democracia, otra cosa es la economía. O sea, son ruedas que se realimentan, pero uno no debe pensar que una lleva a la otra necesariamente. En la actualidad la sociedad civil es un actor político, o tal vez lo correcto sería decir que con la llegada de las redes ha cobrado mayor participación. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil en un nuevo pacto social? Yo creo que la sociedad civil tiene que tener un rol activo, creo que es importante que los ciudadanos participen en política, la democracia abre esta puerta, esta posibilidad, y además muchas veces una activa participación de la sociedad civil permite establecer puentes entre la sociedad y la política, puentes que muchas veces aparecen muy cortados, la gente desconfía de sus políticos, la gente desconfía de los partidos políticos, desconfía del Parlamento. Entonces, una sociedad civil que participe en una deliberación lo más robusta posible, un debate público lo más robusto posible, es algo bueno porque en general va a proponer visiones alternativas, le va a proponer a los políticos visiones alternativas de solucionar algunos problemas. O sea, si uno hace una asamblea en un pueblo, lo más probable es que sus habitantes tengan una visión real de algunos problemas, algunas soluciones que tal vez no en la capital de la provincia o en la capital del país. Entonces creo que es sano que una sociedad se involucre. Hay estudios en ciencia política que muestran que muchas veces, o parece haber un consenso de que sociedades involucradas, comprometidas con lo público, en general tienen índices de desarrollo humano más altos. Dicho esto, una cosa que es esencial, creo, es reconocer que si bien debemos incentivar la participación de la sociedad civil y todo, los grandes problemas se solucionan a través del Estado. O sea, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs que ahora están tan de moda, Un Techo para mi País, grandes iniciativas excelentemente loables y proponen soluciones públicas a problemas acuciantes, pero en general, por ejemplo, el problema de la vivienda se va a solucionar a través de un plan de viviendas del Estado. O sea, reconocer que necesitamos que la gente participe, pero que no intente las ONGs reemplazar al Estado. El Estado en este sentido es irreemplazable a la hora de proponer soluciones, por lo menos desde mi visión. O sea, son iniciativas muy particulares que son muy elogiosas, las de las ONGs, pero bueno, necesitamos
otro tipo de actitud desde el Estado. Pero bueno, de vuelta, creo que una sociedad civil lo más comprometida posible tiene resultados muy positivos en el bienestar social. Permíteme que recupere este concepto. Desde el oficialismo y principalmente los actores políticos que hacen al oficialismo, insisten con que el expresidente Néstor Kirchner le dio la posibilidad, sobre todo a los jóvenes, de creer nuevamente en la política. ¿Cómo se hace para evitar el fenómeno de despolitización? O en igual sentido, ¿cómo se hace para mantener viva la participación y el interés por lo público en la vida cotidiana? No es fácil, yo creo que no es fácil y creo que en el caso del expresidente Kirchner se dieron una serie de circunstancias históricas muy particulares y su propia habilidad como político y el deseo de ser acompañado por algunos sectores juveniles. Creo que en general lo que vemos en el mundo es que hay desinterés por lo político y que los jóvenes en general tienden a desinteresarse. Cada tanto existen momentos en los que parece haber un cambio necesario de lo que venía haciéndose y ese cambio va a traer soluciones y es una oportunidad especial que no se da cada tanto de poder hacer cosas que tengan resultados casi inmediatos. Y creo que en este sentido Néstor Kirchner fue muy hábil de darse cuenta. Él llega en una situación minoritaria al gobierno y él seduce y corteja a sectores juveniles, sectores de marginados socialmente, los piqueteros, etcétera, de que él va a devolverle a la política su sentido original, su sentido transformador, que eso es lo que es la política, ¿no? La posibilidad de transformar la vida de la gente. Y eso es cierto que en los 90 había quedado apagado por esta supremacía del mercado. Entonces Néstor Kirchner devuelve una ilusión a un montón de gente. Cuando digo una ilusión me equivoco, porque es la posibilidad real de decir, bueno, acá vamos a cambiar algunas cosas. Y creo que ese es el mérito de él. En Estados Unidos pasa algo similar con Obama. Obama, cuando hace su campaña electoral en 2008, logra un enorme apoyo juvenil de sectores que en Estados Unidos, bueno, se interesan por la política más o menos, porque en Estados Unidos el voto es voluntario y la gente joven participa, pero no tanto. Pero cada tanto parece haber instancias donde la participación se torna muy atractiva por la posibilidad real de cambiar algo. Los hippies en los 60, aunque esa era una manifestación apolítica por afuera de los partidos políticos, Obama en el 2008, y creo que Kirchner también. Durante su gobierno, le muestra a los sectores juveniles la capacidad de decir, bueno, acá vamos a hacer un cambio para mejor. Y la gente entonces se vuelca masivamente a la participación. Y además, bueno, creo que el programa político de Néstor Kirchner incluía una serie de medidas en las que los sectores juveniles tradicionalmente apoyan. Los sectores juveniles suelen ser muy progresistas en lo social, en general reciben o ven con mejores ojos avances sociales como la ley de matrimonio homosexual, la despenalización del consumo de drogas, en general son más receptivos a ese tipo de medidas y, por ejemplo, un caso muy concreto es la posibilidad de votar a los 16. En general, bueno, obviamente los mayores interesados en un cambio como ese son los jóvenes. Entonces, en este sentido, el kirchnerismo ha sido muy hábil, y eso hay que reconocérselo, de decir, bueno, de tener un programa político amplio en este sentido, que incluye a sectores que en la década del 90 no es que se los mirara de reojo, pero bueno, estaba la primacía del mercado, ¿no? Si me permitís, quiero traer a Hannah Arendt, esta judía filósofa política nacida en octubre de 1906, a la que el gobierno nacionalista alemán encarcelara en el 33 y le quitara la ciudadanía en el 47, adoptando en el 51 la ciudadanía americana y falleciendo en diciembre del 75. Para ella la política era un mundo habitado por una pluralidad de otros, hombres y mujeres, donde no se trata de estar de acuerdo con uno mismo, sino de estar de acuerdo con esa pluralidad de otros. Así, la esfera política requiere de consensos para poder convivir aún con nuestras diferencias. ¿Cómo crees vos que explicaría Hannah Arendt la dificultad que tenemos los argentinos para lograr consensos? Yo creo que
Arendt tendría, lo que vería en Argentina es una sociedad compleja, como hemos dicho hace un ratito, con un montón de intereses contrapuestos y donde a veces pareciera que las reglas de juego no están muy claras, no está claro cómo se llega a cierto resultado. Y dijimos hace un rato, la democracia en realidad lo que es un procedimiento, son reglas de juego para zanjar los conflictos que una sociedad le viene en cada tanto. Es decir, bueno, vamos a elegir al partido A para que solucione este problema. Y si nos va mal, bueno, elegiremos al partido B. Creo que el énfasis que Arendt ponía era en efectivamente decir, bueno, que haya algunos consensos mínimos de cómo debe funcionar la sociedad. La democracia, el respeto a la pluralidad de voces, la libertad individual para una serie de actividades. Arendt estaba obviamente muy influida por lo que habían sido los totalitarismos europeos de mediados de siglo. O sea, ella es una víctima, por decirlo de una manera, de eso, ¿no? De la víctima del nazismo. Entonces lo que ella ve es... ella nunca pretende decir que la sociedad, bueno, deba alcanzar todos en la sociedad estar de acuerdo en una cosa. Pero ella dice, bueno, por lo menos respetemos los componentes liberales de la democracia, es decir, el respeto a la vida, que hay un montón de derechos inalienables, y a partir de ahí, bueno, busquemos, a través de estos derechos liberales respetados, busquemos soluciones a los problemas que nos aquejan. Yo creo que Hannah Arendt lo que diría es necesario que los argentinos refuercen algunas reglas de juego, o por lo menos el componente liberal de algunas reglas de juego, de respeto a las minorías indígenas, que todavía en Argentina no se está haciendo, hay algunos problemas, algunos derechos sociales todavía no son alcanzados. Pero no creo que ella pretenda que los argentinos estemos de acuerdo en todo, porque ese no era su objetivo. Ese no era su objetivo. Antes mencionaste al mercado, sobre todo en la década del 90. Una pregunta cruel, ¿qué necesita la Argentina? ¿Más Estado o más mercado, bajo tu opinión o tu óptica? Bueno, tal vez tengo los defectos de mi profesión. Yo creo que necesita más Estado, porque creo que lo que las sociedades prósperas han demostrado es que buenas instituciones públicas que permitan una adecuada representación, lo más robusta posible, e incluso un Estado que sea capaz de regular al mercado cuando sea necesario regular al mercado, son las sociedades que han alcanzado niveles más exitosos. Europa, por ejemplo. Nadie está diciendo que el Estado se ponga en estado empresario todo el tiempo, pero sí ser capaz de controlar al mercado. Y cuando eso no pasa, cuando el mercado no tiene controles, hay problemas. Eso en Estados Unidos pasó en el 2008. Es decir, ahí hay una falla del Estado que no pudo controlar al mercado. Entonces, ¿qué falta a Argentina? Le falta Estado. Le falta un Estado con instituciones sólidas, que sea capaz de llegar a todos los rincones del país, de ser capaz de proveer, por ejemplo, educación, que sea capaz de proveer salud pública. Eso Argentina no lo tiene. Tiene un Estado muy deficiente. Argentina tiene un Estado muy malo en su capacidad de proveer bienes públicos. El mercado, por decirlo de alguna manera, viene solo. El mercado tiene intereses muy precisos, que está perfecto, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor, tiene intereses muy claros de hacer negocios, y cuando ellos vean la oportunidad van a venir. O sea, en este momento algunos sectores hablan de esto, ¿no? De bueno, el mercado se está yendo a Argentina, estamos alejados del mundo. Eso es fácilmente revertible. Ahora, la capacidad de crear instituciones sólidas, eso lleva mucho más tiempo, así que Argentina lo que necesita es Estado. Para cerrar, Juan, y nos queda poco tiempo. Hablaste de tu profesión, voy a ella. Sos asesor de la delegación de la Unión Europea. La delegación de la Unión Europea tiene estatuto de misión diplomática y representa oficialmente ante la Argentina a toda la Unión Europea. ¿Cuáles son los principales temas que hoy están en debate en la Unión Europea? Bueno, claramente, como sabés, hay una crisis económica en Europa, en algunos países de la eurozona sobre todo, muy graves, y lo que se discute es la capacidad de la Unión Europea de proveer esas respuestas. La Unión Europea es un experimento político muy extraño, es por un lado la unión de lo que fue en su momento en la década del 50, la unión de los países que hasta 10 años antes venían combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, habían combatido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y estos países deciden hacer una unión económica en algunos de los productos más
centrales para la guerra, como son el acero y el carbón. Así nace la Unión Europea. Y ha tenido un éxito político, yo creo, muy notorio, que hoy se ve desdibujado porque ese legado ha quedado en el tiempo y hoy lo que se ven son los problemas económicos, pero la Unión Europea trajo paz a una de las zonas más violentas del mundo, unas zonas más violentas de todos los tiempos. Este experimento es un experimento que está a medio camino de una federación. O sea, no llega a ser un Estado federal, no llega a tener las atribuciones que tienen los Estados federales como los Estados Unidos. Estados Unidos en su momento fue una unión de Estados independientes que ceden soberanía para ser parte de una unión. Y le ceden las atribuciones en materia económica, materia fiscal, aduanera, etc. Pero sobre todo monetaria. En la Unión Europea hay una cesión ahora de atribuciones monetarias, pero sin capacidades fiscales. Entonces, es una unión incompleta. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es cuál es el rol de Europa en esta crisis. La crisis va a venir por más Unión Europea o por menos Unión Europea. La crisis va a tener solución, repitiéndome, con una presencia más abrumadora, más cesión de soberanía por parte de los países europeos, o mejor ir soltando la rienda y que los países busquen sus soluciones. El euro ha sido un problema para algunos países. Algunos países evidentemente no tenían las habilidades para ser parte de esta unión monetaria. Y ahora el problema, hay distintos niveles de competitividad entre los países de la Unión Europea. Alemania es un país más competitivo que Grecia, entonces obviamente Grecia obtiene ahora un déficit mayor porque, bueno, importa más de Alemania. Entonces, ¿cómo puede hacer una institución como la Unión Europea para solucionar estos problemas de vuelta? Pensando que es una unión incompleta, no es una gran, y no sé si el objetivo es ser ese, ¿no? Una unión políticamente única, con impuestos únicos, etc. Y esa es la gran discusión ahora, creo. Es la gran discusión. Nos estamos yendo, Juan. Bueno. Gracias, siempre es un gusto hablar contigo. Seguramente tendremos la oportunidad de disponer de un nuevo encuentro. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme invitado. Les agradezco por acompañarme, los espero la próxima semana. Buena vida para todos.